Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la organización por habernos incluido en este encuentro sobre nutrición, porque consideramos que el que se haya contado con una persona, con una organización que se sabe que va a hablar del sector productor, que va a hablar de la agricultura familiar, pues nosotros consideramos que es un buen enfoque del tema nutricional. Para nosotros, la nutrición va a ir bien en la medida de que esté vinculada a la producción y fundamentalmente esté vinculada al principal productor de alimentos en el mundo, que es la agricultura familiar. Entonces, muchas gracias en nombre propio y en nombre de la organización que represento. Ustedes se preguntarán qué es esto del Foro Rural Mundial. A ver si soy capaz de resumirlo en pocas palabras. Es una asociación para el desarrollo de la agricultura familiar y del mundo rural. ¿Qué significa? Significa que la agricultura familiar nosotros consideramos que es la principal productora de alimentos en el mundo y tenemos el eslogan que decimos que la agricultura familiar alimenta el mundo cuidando el planeta. Entonces, en eso estamos trabajando. Somos una red internacional que estamos en los 5 continentes. Fundamentalmente, nuestros socios son los productores agrarios, bien en forma de sindicatos profesionales, de cooperativas o de otras fundaciones. Está la academia, están algunas instituciones de desarrollo rural. Bueno, esto es el Foro Rural Mundial, una organización pequeña que está trabajando con un gran tema, que es la agricultura familiar. ¿Por qué hemos elegido la agricultura familiar? Porque es un tema relevante. Voy a contarles una anécdota. Nosotros hemos visitado mucho los pasillos de la FAO. Y una vez que fuimos a hablar con una personalidad de la FAO, hace ya 10 años, nos dijeron, allí todo el mundo nos decía, esto está muy bien, pero aquí hay un jefe, que no es precisamente Marcela, que esto de la agricultura familiar no sabemos si le va a sonar bien. Era una persona que ya está jubilada. Y bueno, pues nuestro estilo diplomático y nuestro estilo de abordar los temas es siempre yendo con la verdad, con la lealtad y además yendo directamente. Si está en el no, pues vamos a intentar convencerle para el sí. Y si sigue en el no, pues no pasa nada, seguiremos tan amigos. Bueno, pues hicimos nuestro planteamiento, un poco con prevención, de que igual estábamos en vísperas de un no, y la persona responsable nos dijo, ¿cómo no va a entrar la FAO en un tema de agricultura familiar? Ustedes vienen aquí con un tema muy relevante. Estamos hablando del 40% de la población mundial. Estamos hablando de un sector que representa el 70% de la producción alimentaria en el mundo. Estamos hablando de un sector que mantiene el equilibrio territorial. Estamos hablando de algo muy relevante para el presente y el futuro de la humanidad. El siguiente escollo. Hace aproximadamente 10 años, hablar de agricultura familiar en los ámbitos gubernamentales y en los ámbitos de organismos internacionales era hablar del pasado, de un pasado que se iba deteriorando a una velocidad de vértigo y nunca era hablar de futuro. Bueno, yo creo, me permito decir que todos los que hemos trabajado en esto hemos cambiado la visión que hay sobre el tema. Actualmente ya no se habla de la agricultura familiar como tema de pasado, ya se habla como tema de futuro. Después de haber escuchado aquí hoy unas intervenciones, parece que estoy hablando de otro mundo. Bueno, si ustedes me preguntan, ¿hablar de agricultura familiar qué es? ¿Hablar de un mundo idílico?
¿De un mundo que no hay problemas? No, hablar de agricultura familiar es hablar de un mundo con graves problemas. ¿Pero para qué estamos en este mundo? Para abordarlos en la medida de lo posible. Problema número 1 de la agricultura familiar. Los propios agricultores no creen que tienen futuro. Ese es el problema número 1. ¿Por qué? Porque han sufrido mucho. Han sufrido por problemas de modos de vida, han sufrido mucho porque no tienen una consideración social mínima, y entonces un colectivo que ha sufrido mucho, pues es un colectivo que no tiene mucha fe en sí misma, tiene una autoestima muy baja, las circunstancias le han llevado a una autoestima muy baja. ¿Y qué transmite a las futuras generaciones? ¿Qué queremos cada uno de nosotros para nuestros hijos y nuestros nietos? Queremos lo mejor. Y si no estamos satisfechos de lo que ha sido nuestra vida, pues nunca les ofreceremos que hagan lo que hemos hecho nosotros. Ese es el problema número 1. El problema número 2 es que muchos gobiernos, muchos organismos internacionales les han deslumbrado las grandes organizaciones, les ha deslumbrado lo grande, les ha deslumbrado los cantos de sirena. Muchas veces hemos tenido discusiones de todo tipo y digo, bueno, vamos a renunciar a la agricultura familiar, pero que las grandes corporaciones agroalimentarias garanticen que van a ser capaces de alimentar a la humanidad de una manera sostenible. Y las grandes corporaciones dicen, no, oiga, esto no me lo pida a mí, porque yo no tengo ese deber lo tienen los gobiernos, ese deber lo tienen los siguientes. O sea, usted me está pidiendo a mí que le trate, que le ponga una alfombra y luego no me garantiza lo más importante, que es que el mundo se alimente y que se alimente bien. ¿Cuáles son los retos? Hay que pasar de la agricultura de subsistencia, que es la mayoría de la agricultura familiar, a unos agricultores familiares que tengan una existencia humana y digna. Hay que sacar de la subsistencia a la vida digna y humana. En la medida en que vayamos avanzando por ahí, pues va a ir todo bien. Pero para esto, ¿qué hace falta? No sé cómo voy de tiempo. Faltan 5 minutos. 5. ¿Para esto qué hace falta? Hay que actuar. Nosotros, al presentar el foro, les decía, estamos para la incidencia política. Y por presumir de algo, solemos presumir de que además de tener un tema grande, creo que hemos descubierto un método. Y el método es, vamos a ponernos de acuerdo en la medida de lo posible en un diagnóstico conjunto entre las organizaciones agrarias, los gobiernos y las administraciones internacionales, cada una en su ámbito. Vamos a intentar consensuar al máximo las medidas que se puedan tomar. Vamos a consensuar el tratamiento, pero luego vamos a actuar. Bueno, nosotros para actuar pensamos que había que implicar al máximo a la comunidad internacional. Y para ello, pues trabajamos seriamente, creo yo, y eficazmente en torno a un año que le llamamos el año de la agricultura familiar. Y en los próximos años vamos a trabajar en una década, porque ustedes están en Valencia y tienen las fallas y tienen los fuegos artificiales, pero es que los problemas de la agricultura familiar, de ningún otro problema, se resuelve con fuegos artificiales, se resuelve con energía continua, estamos hablando de procesos. En fin, aquí hay personalidades de la FAO que, en fin, están hartos de escucharme a mí cuando digo que esto no es un tema de un año, no es un tema de hacer unas, sino que tenemos que abrir procesos, y estamos en estos procesos. Bueno, ¿qué sucede? Que
la década, el proceso de la agricultura familiar, depende de que esté más o menos bendecido por las Naciones Unidas. Pues no depende de eso, depende del trabajo que se haga a todos los niveles. Nosotros en este momento estamos trabajando en 42 países. Entonces, gracias. Estamos trabajando en 42 países. Hay que trabajar en todos los países posibles, a todos los niveles. Esto es trabajo coordinado, inclusivo, participativo y exige una palabra que la diré al final. Y nosotros, además, tenemos otra firme convicción. El desarrollo de la agricultura familiar es clave para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha marcado la comunidad internacional. Y el desarrollo de la agricultura familiar es clave para que vayamos progresando en una nutrición adecuada para la humanidad. Porque la agricultura familiar, desde nuestra óptica, es el camino más corto para una alimentación sana y saludable y es el camino más corto también para que podamos abordar los problemas que tiene la humanidad, que tiene la Tierra en cuanto al cambio climático, etc. Y el término que me gustaría que nos quedara como se les da un sello cuando queremos garantizar una cosa, es compromiso. Compromiso. Todos, allí donde estemos, tenemos que comprometernos para una buena alimentación, para una buena nutrición. Nos tenemos que comprometer en el desarrollo de la agricultura familiar, en abordar todos estos problemas que han apuntado aquí mis compañeros y que están apuntándose en el día de hoy, porque esto está muy bien, esto es una reflexión, pero el compromiso diario hará que vayamos avanzando y que vayamos solucionando los problemas en los que estamos comprometidos. Muchísimas gracias.